Distributiva respecto a la suma de escalares y respecto a la suma de matrices, y la existencia del escalar neutro, que es lo que ya habíamos visto en los casos especiales. El 1, el 1 escalar real, al multiplicar por cualquier matriz, obtengo como resultado la misma matriz. Lo que decía de las leyes de composición externa e interna. La ley de composición interna, que es la que se verifica para la suma, decimos que es una ley de composición interna porque yo tomo dos elementos de un mismo conjunto, en este caso tomo dos matrices de la misma clase, y al sumarlos obtengo como resultado una nueva matriz que cae, o mejor dicho, que es de la misma clase, es decir, cae en el mismo conjunto. Por eso es ley de composición interna. Producto escalar matriz, ley de composición externa. ¿Por qué? Porque yo tomo dos elementos de conjuntos diferentes. Uno de mis elementos es una matriz que pertenece al conjunto de matrices de clase M por N, y el otro elemento es un número real. Estos dos conjuntos, por supuesto que no son la misma cosa, no estoy hablando de lo mismo, y entonces a estos dos elementos yo los estoy vinculando a través de una operación, que es el producto. Ese producto entre este escalar y esta matriz me da como resultado una nueva matriz. O sea, me da como resultado un nuevo elemento que cae solo en uno de los conjuntos, que es en el conjunto de matrices. Y por eso es una ley de composición externa, porque estoy tomando elementos de diferentes conjuntos. ¿Bien? Bueno, eso entonces en relación al tema de las propiedades que verifica el producto escalar matriz. Y por último, habíamos visto el producto entre matrices, que lo habíamos definido con un ejemplo. Ahora ya lo vamos a ver o lo vamos a definir más en forma genérica. Entonces, dadas dos matrices A de clase M por P y B de clase P por N, se llama producto A por B a la matriz C, que es de clase M por N. ¿Cuál era la condición que se tiene que cumplir para que dos matrices se puedan multiplicar? A ver quién me dice. Y esto también ya lo vieron en el práctico. ¿Cuándo puedo multiplicar dos matrices? Cuando tienen el mismo, es el M por P, tienen que tener el mismo, el que sería la matriz. Cuando, cuando el número de A ver. columna de la primer matriz es igual al número de fila de la segunda matriz. Perfecto. Número de columnas de la primer matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esto nosotros lo habíamos definido como matrices conformables o matrices conformes, ¿sí? Es el único caso que me permite realizar el producto entre matrices. Entonces, yo acá tengo esta matriz, matriz A, que tiene M filas y P columnas, y tengo la matriz B que tiene P filas y N columnas. Fíjense que acá el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz. Por eso no es casualidad que se esté utilizando la misma letra, ¿sí? Tienen que coincidir. Entonces, supongamos que tengo, acá es 1, J, estas matrices, cuyos elementos en forma genérica son estos que estoy escribiendo acá. Tenemos
B sub 2, 1, B sub 2, J, B sub 2, N, y así hasta la última fila que es B, B sub 1, B, B sub J, B, B sub M. N, perdón, acá es N. Tenemos N columnas. Bien, ¿cómo realizamos el producto acá entre estas matrices? Bien, el primer elemento, C sub 1, 1, va a ser el elemento que está, acá estoy realizando el producto A por B. Esta es la matriz A y esta es la matriz B. C sub 1 o el resultado, la matriz resultante va a ser la que me va a quedar en este margen, ¿sí? Esta va a ser la matriz C. Y C sub 1, 1, ¿quién va a ser? Va a ser el elemento que está ocupando la primer fila, primer columna. ¿Y cómo se obtiene este elemento que ocupa primer fila y primer columna? Al realizar el producto, la suma de los productos entre los elementos de la primer fila de A y la primer columna de B. Es decir, A sub 1, 1 por B sub 1, 1 más A sub 1, 2 por B sub 2, 1 más, y si seguimos así de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga, hasta llegar al último, A sub 1P por B sub P1. Fíjense algo que siempre que está ocurriendo acá en los elementos, chicos. Fíjense la posición de la columna y la posición de la fila en este primer producto. 1, 1, 2, 2, P, P. O sea, eso es lo que tiene que ocurrir cuando yo realice el producto. ¿Bien? ¿Cómo voy a obtener este elemento que está acá, que sería C sub 1J? Estoy en la fila 1, columna J-ésima. Entonces, C sub 1J es el resultado de hacer A sub 1, 1, primer fila, primer columna, perdón, primer fila con columna J-ésima. ¿Bien? A sub 1, 1 por B sub 1J más A sub 1, 2 por B sub 2J más, y así, si seguimos, A sub 1P por B sub PJ. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera, con el mismo procedimiento, obtenemos C sub 1N, es decir, sumando los productos de la primera fila con la última columna. Obtengo C sub 1N. Así como voy a obtener el elemento C sub IJ, es decir, el elemento que está ocupando la iésima fila y la jésima columna. Sería, fíjense que acá estoy en la fila I, entonces acá estoy en la iésima fila. Acá estaría en, lo voy a escribir acá, jésima columna. ¿Bien? Entonces, el elemento C sub IJ, el que está ocupando la fila I, columna J, va a ser el resultado de sumar los productos entre los elementos de la iésima fila y la jésima columna, es decir, A sub I1 por B sub 1J más A sub I2 por B sub 2J más A sub IP por B sub PJ.
¿sí? Entonces, fíjense que en estos ejemplos que voy escribiendo, siempre número de filas del primer elemento y número de columnas del segundo elemento siempre coinciden. Y eso es lo que tengo que tener cuidado. Bien. Bueno, y así entonces hasta realizar el producto de la última fila de A por las respectivas columnas de B. Entonces acá obtendremos C sub M1, C sub MJ, C sub MN. O sea, el elemento que está ocupando la última fila, la última columna, es el elemento que está en la posición MN. Efectivamente, al realizar el producto A por B, obtenemos como resultado una nueva matriz, esto también ya lo habíamos dicho, que tiene el mismo número de filas de la primer matriz y el mismo número de columnas de la segunda matriz. Esa es la matriz resultante, matriz de clase M por N. ¿Bien? Fíjense que C sub I J acá se están realizando P productos. Fíjense que acá tengo un producto, dos productos, P productos. Entonces, a esta expresión, o a este elemento C sub I J, nosotros lo podemos escribir con el símbolo de sumatoria, que ya lo hemos estudiado al principio de la unidad 3, ¿se acuerdan? Haciendo variar H desde 1 hasta P, ¿de qué? De los A sub IH por los B sub HJ. Esto para todo I y para todo J, con I variando de 1 a N y J variando de 1 a M. ¿Bien? Profe, Esa es otra forma, sí. ahí en la parte donde hizo C sub I por J y después empieza a hacer el desarrollo del producto, ¿por qué le puso suma? ¿O es porque quiere decir que es el posterior el que le sigue? Donde dice, perdón, C sub IJ, Ahí. acá. Sí. Hicimos A sub I1 por B sub 1J, que sería este elemento por este elemento, más este elemento por este elemento, más, y así considerando cada uno de los elementos hasta el último. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien, de nada. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿puede volver a repetirlo de la sumatoria, por favor? Sí. Fíjate que acá el elemento C sub IJ, que es un elemento genérico, simplemente lo que estoy haciendo es con el símbolo de sumatoria, que ya lo hemos estudiado en la unidad 3, con este símbolo simplemente estoy escribiendo esta suma en forma reducida nada más, en forma simplificada, digamos. Fíjate el comportamiento de los subíndices. El que está variando es el número de columna, de columna en la que está ese elemento, acá está en 1, 2, en el siguiente estaría en 3 y así hasta P, mientras que en B el que está variando es el número de fila de ese elemento. Primer fila, segunda fila, acá estaría la tercera fila y la fila P. Fíjate que el número de fila del elemento A y el número de columna del elemento B siempre permanece invariante. Fila I, fila I, fila I, columna J, J, J. Entonces, por eso, al expresarlo como sumatoria, I y J permanecen fijos, fíjate. Y el que está variando es H, desde 1 hasta P. Nada más. Sí, entiendo, profe. Gracias. Bien. De nada. Bien. Profe, sí. ¿Cómo se llama cuando usted dijo una vez un término que era cuando son así tipo iguales, solo que cambia la base? Ese, por ejemplo, el que me explicó recién de A
sub I, sub I por J por B, sub I por J. ¿Eso cómo se llama cuando es más o menos lo mismo? A ver, primero vamos a corregir algo acá en lo que estás diciendo. No es I por 1, I por 2, I por P, no es I por J. Se lee A sub IJ, nada más, no se le pone ninguna operación acá en el medio. Porque esto, acordate que me está indicando posición en la que está ese elemento. ¿Sí? Entonces estoy diciendo fila I, columna J, pero no es el producto de los dos. ¿Bien? Ah, Ahora, sobre lo otro que me estás preguntando, no entiendo a qué te estás refiriendo. ¿El nombre de por qué? ejemplo, en la parte de funciones usted dijo un término que no me acuerdo qué era, cuando se hacía x1 más x2, y1 más y2, algo así. ¿Cómo se llama Ah, esa? cuando trabajamos con vectores era las componentes homólogas, ¿puede ser? Sí, 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 ese era. Gracias, ese era. Bien, sí. En vectores era eso. Bien. ¿Está, chicos, esto? De esta manera entonces se efectúa el producto entre matrices. Algunas consideraciones o algunas observaciones que hay que tener en cuenta al momento de realizar el producto entre matrices. Y es lo que ya habíamos dicho, para poder realizar el producto entre matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. En ese caso decimos que las matrices son conformables, ¿sí? Atención con eso, cuando se les pregunta en el final cuándo dos matrices son conformables, eso es lo que tienen que decir, cuando el número de filas de la primera coincide con el número de columnas de la segunda. Y es un término muy importante porque es la que vamos a hacer referencia para indicar que se puede realizar el producto entre dos matrices. La segunda observación es que en el caso de las matrices conformables, la matriz producto va a tener el mismo número de filas que la primera matriz y el mismo número de columnas de la segunda matriz. Esto también ya lo hemos dicho, o sea, si yo realizo A por B, siendo A de clase M por P y B de clase P por N, fíjense que este producto puedo realizar porque el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz. Y esto me da como resultado una matriz de clase M por N. ¿Está? Y por otro lado, el producto de matrices cuadradas, o sea, matrices del conjunto de R a la N por N, siempre está definida. ¿Por qué? Y claro, porque el número de columnas de la primera matriz siempre va a coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Siempre que yo tome matrices cuadradas en el mismo conjunto, chicos. O sea, no puedo tomar una matriz de clase 2×2 con una matriz de clase 3×3. Es cierto, ambas matrices son cuadradas, pero no son del mismo conjunto. Una es de R 2×2 y la otra es de R 3×3. Una es del conjunto de matrices cuadradas de orden 2 y la otra es del conjunto de matrices cuadradas de orden 3. Para poder realizar este producto, o para poder decir que el producto de matrices cuadradas siempre está definida, ambas matrices tienen que pertenecer al mismo conjunto de matrices. O tomo las dos matrices de 2×2, o las dos matrices de 3×3, o las dos matrices de 4×4, etc. ¿Bien? Algunos casos particulares que se presentan en el producto entre matrices es que si tenemos una matriz de clase 1 por P, es decir, una matriz fila, y lo multiplicamos con una matriz de orden P por N, o de clase P por N, el resultado es una matriz fila. Es decir,
Si tengo la matriz A sub 1, A sub 2, A sub P, fíjense que es una matriz fila, matriz de clase 1 por P, y la multiplico con una matriz de clase P por N, es decir, B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, N. Esto después quedará para que ustedes realicen el producto en forma genérica y vean que efectivamente el resultado de este producto entre matrices, acá no era, bueno, es una matriz fila, ¿sí? De sub Pn. Entonces tenemos matriz de clase P por N. Al hacer este producto, obtengo como resultado una matriz fila. Es sub N, o sea, una matriz de clase 1 por N. Me fijo que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda matriz, entonces efectivamente el resultado será una matriz de clase 1 por N. ¿Bien? Por otro lado, si la matriz A, matriz de clase M por P, lo multiplicamos con una matriz columna, ahora, o sea, una matriz de clase P por 1, el resultado de este producto es otra matriz de clase M por 1, es decir, otra matriz columna. Fíjense que acá lo que estamos diciendo sería como el caso inverso del anterior. O sea, si yo tengo esto, acá, A sub I1, A sub I2, A sub IP, última fila, M1, M2, A sub MP, y a esta matriz, que es una matriz de clase M por P, la multiplico por una matriz B sub 1, B sub 2, B sub P, o sea que es una matriz de clase P por 1, obtengo como resultado C sub 1, C sub 2, C sub M. Una matriz columna. Matriz de clase M por 1. ¿Bien? Estos son casos particulares que se pueden presentar al realizar el producto entre matrices. Otro caso es que si A es una matriz columna y B es una matriz fila, el resultado es una matriz de orden M por N, ¿sí? O sea, si multiplico una matriz columna por una matriz fila, obtengo como resultado una matriz de orden M por N. Por otro lado, si A es una matriz fila de clase 1 por P y B es una matriz columna de clase u orden P por 1, lo que se obtiene como resultado de este producto es una matriz de clase 1 por 1. Y este producto es muy interesante, chicos, porque lo que estamos diciendo es A sub P, acá tengo una matriz de clase 1 por P, una fila y P columnas. Y lo multiplico con B1, B2, P, una matriz que tiene P filas pero una sola columna. Al realizar este producto, fíjense, lo que vamos a obtener es, de hecho puedo hacer el producto acá que sería A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub P por B sub P. ¿Qué me da como resultado esto? Fíjense que acá estoy realizando la suma de estos productos, o sea, la suma de productos de números reales. ¿Qué me da eso como resultado? Un número real.
que en realidad no es un número real, pero como estamos hablando de matrices, esto es una matriz de clase 1 por 1. Una matriz que tiene una sola fila y una sola columna. ¿Está? Bueno, y por último, que si una de las matrices que se multiplican es la matriz escalar, entonces A por esa matriz escalar es lo mismo que ese escalar o ese número real que forma parte de la diagonal de la matriz escalar multiplique a la matriz A. ¿Bien? Estos son algunos casos que se pueden presentar. ¿Cuáles son las propiedades que verifica o que no verifica el producto entre matrices? La primera de ellas es que el producto entre matrices no es conmutativo. O sea, realizar A por B no es lo mismo que realizar B por A. Fíjense que si nosotros tomamos a la matriz A dentro del conjunto de matrices de clases M por P y B dentro del conjunto de matrices de clases P por N, cuando yo quiera realizar el producto B por A, voy a tener una matriz de clase P por N, tiene N columnas, por una matriz de clase M por P, tiene M filas. ¿Qué va a pasar acá con el número de filas y número de columnas cuando yo quiera realizar B por A? Va a coincidir. No coinciden. Entonces no son matrices conformes. Este producto, fíjense que no está definido para estas matrices que estoy tomando en estos conjuntos de matrices. No está definido justamente por no ser matrices conformables. Y si estuvieran definidos, aún así el producto entre matrices no es conmutativo. ¿Qué quiere decir que si estuvieran definidos? Recuerdan ustedes que anteriormente dijimos que en el conjunto de matrices cuadradas, el producto entre matrices siempre está definido. Entonces, supongamos ahora que yo tomo la matriz A, por ejemplo, menos 2, 1, 0, 3. No voy a hacer el producto, esto va a quedar para que lo realicen ustedes. Y tomo la matriz B, 0, 1, 0, 1. Ok. Yo acá puedo realizar el producto A por B, porque estas matrices son matrices cuadradas de la misma clase, 2 por 2. O sea, puedo realizar A por B y también puedo realizar B por A. En este caso, este producto, B por A, sí está definido, porque el número de columnas de la primera matriz o de la matriz B va a coincidir con el número de filas de la matriz A. Así y todo, aunque estén definidos, estos productos le van a dar distintos resultados, distintas matrices resultantes. Y eso va a quedar para que lo verifiquen ustedes. Bueno, ahí escribí muy encimado. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que en el producto A por B, en este producto A por B, A multiplica por la izquierda, o también vamos a decir que A premultiplica a B, y B multiplica a A por la derecha, o vamos a decir que B posmultiplica a la matriz A. Si para alguna de las matrices o para algún par de matrices se verifica esta igualdad, es decir, si existiese algún par de matrices para el cual A por B y B por A es lo mismo, vamos a decir que esas matrices conmutan o son permutables. ¿Sí? Son casos muy especiales. ¿Por qué? Porque no siempre se cumple que el producto de matrices sea conmutativo. ¿Bien? Bueno, otra de las propiedades que verifica es la propiedad asociativa. Eso significa que si yo tengo tres
matrices A, B y C, yo puedo realizar el producto A por B y luego multiplicarlo por C, o puedo realizar el producto P por C y luego multiplicarlo por la matriz A. Bien, siempre y cuando teniendo cuidado, chicos, que se pueda realizar ese producto. Es decir, A tiene que ser de clase M por P, B tendrá que ser de clase P por Q, y C tendrá que ser de clase Q por N. ¿Bien? Otra de las propiedades que verifica es la distributiva, verifica o se cumplen dos distributivas, a izquierda respecto a la suma de matrices y a derecha respecto a la suma de matrices. Acá estamos diciendo entonces que A por B más C, siempre estoy hablando de matrices acá, es igual A por B más A por C. Entonces cumple para toda matriz A de clase M por P, y para todas matrices B y C de clases P por N. ¿Bien? Fíjense que tiene sentido porque acá B y C, para poder sumarlos, tienen que ser de la misma clase, si no, no podría realizar la suma. Bueno, esto es la distributiva a izquierda respecto a la suma de matrices, pero también se verifica la distributiva a derecha respecto a la suma de matrices. B por A más C por A. Fíjense la importancia, chicos, de mantener el orden en el que estoy realizando el producto. Tengo que tener mucho cuidado acá porque, como dijimos, el producto entre matrices no es conmutativo. Bien. Una cuarta propiedad es que la matriz identidad es el neutro para el producto de matrices. Esto significa que si yo hago a cualquier matriz A por la matriz identidad, obtengo como resultado la misma matriz A, donde A es la matriz de clase M por N, y en este caso I, la matriz de identidad, tiene que ser también de la misma clase. Por otro lado, puedo realizar el producto I por B, o sea, puedo premultiplicar a la matriz B por la matriz identidad y obtener como resultado nuevamente la matriz B. Bueno, una quinta propiedad es que el producto de dos matrices me puede dar como resultado la matriz nula sin que sean nulas ambas matrices. Es decir, si el producto de dos matrices A por B me da como resultado, bueno, acá lo puse con O, acá sería N, chicos. Perdón, voy a tachar así. Voy a hacer, a ver, un segundito. Ahí está. Entonces, si el producto entre dos matrices me da como resultado la matriz nula, esto no implica que A sea la matriz nula o que B sea la matriz nula. Es decir, lo que estamos diciendo es que la matriz A puede ser distinta de la matriz nula y la matriz B también puede ser distinta de la matriz nula, y sin embargo el producto entre ellas dos o entre esas dos matrices me dé como resultado la matriz nula. Existe esa posibilidad. ¿Bien? Bueno, y una sexta y última propiedad que verifica el producto de matrices es que
la traspuesta del producto A por B es igual al producto de la traspuesta de B por la traspuesta de A. Acuérdense que este T que aparece acá como un exponente indica la traspuesta de la matriz. Entonces lo que está diciendo esta propiedad es que si yo realizo el producto A por B y luego la transpongo a esa matriz, obtengo o me da lo mismo que si hago la traspuesta de cada matriz, la traspuesta de B y la traspuesta de A, y las multiplico en ese orden. Vieron que se conmutaron acá el orden del producto, no es A traspuesta por B traspuesta, ¿sí? Entonces, ese cuidado también tengan cuando hablan de esta propiedad. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Estamos. Bien. Vamos a definir ahora lo que es la partición de una matriz. Esto que vamos a empezar a definir ahora, partición de una matriz, lo vamos a necesitar la próxima clase cuando definamos determinante de una matriz. ¿Bien? Cuando definamos determinante de una matriz, ahí voy a estar hablando de la partición de una matriz. Por eso necesito definirlo previamente. Entonces, vamos a decir que una submatriz de una matriz de clase M por N es aquella matriz que va a estar formada por los elementos que pertenecen en forma simultánea a N filas y K columnas. Es decir, yo tengo una matriz A, vamos a decir la matriz, o los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1K, acá estoy en la columna késima, así, A sub 1N. La última columna, columna N. A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2K, A sub 2, N. Así hasta llegar a la fila enésima, A sub N1, A sub N2, A sub NK, A sub NN. Fíjense que hasta acá, tengo una matriz cuadrada, porque tengo n filas y n columnas. Pero yo estoy hablando o definí una matriz de clase M por N. Entonces, si yo continúo con este proceso, llego a la mésima fila, la última fila. A M1, a M2, a MK, a MN. Entonces, consideremos esta matriz A, se me fue el igual, bueno. Consideremos esta matriz A de clase M por N. Una partición de esta matriz, ¿sí?, es la que va a estar formado por, como dice la definición, N filas y K columnas. Entonces yo puedo en realidad hacer acá una partición y decir que es la matriz de clase 2 por 2 que está formada por los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Una matriz de clase 2 por 2. Fíjense, de la matriz A estoy considerando solamente, a ver, voy a marcar
con otro color. Estoy considerando estos elementos. Esto es una partición de la matriz A. Es la que está formado por los elementos que pertenecen a, en este caso, las primeras dos filas y las primeras dos columnas de la matriz. En términos, fíjense que acá, como denoté que es una partición de la matriz, puse A con una comilla arriba o con un, también lo puedo indicar con un asterisco. Bueno, en forma genérica o en forma general, lo que estamos diciendo es que una partición, acá lo voy a poner A con dos comillas, es la que va a estar formado por los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1K, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2K, y así hasta la columna, hasta la fila, perdón, enésima. A sub N1, A sub N2, A sub NK. Por supuesto que N y K pueden ser cualesquiera. Acá puse un ejemplo de una matriz 2×2, pero no necesariamente la partición de esa matriz tiene que ser cuadrada, y con eso estoy indicando acá con los índices, subíndices N y K. Al poner distinto estoy indicando que no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿sí? Entonces ahora lo que hice fue ya en forma general considerar esta partición de la matriz A. Bien. Esto como para que entiendan entonces un poquito la parte de cómo se realiza la partición de una matriz o en qué consiste. Entonces, en particular, si nosotros ahora consideramos n matrices columnas de A, vamos a obtener matrices o submatrices de dimensión m×1. Y la matriz va a quedar particionada como, voy a cambiar acá el color, ok, la matriz A entonces será A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, N. Que esto es lo mismo, fíjense que si yo tome que considere en la primera fila o en la segunda fila o en la tercera fila, me da lo mismo, porque yo lo que estoy considerando son matrices columnas, matrices de dimensión m×1, entonces esto será A sub 1, A sub 2, A sub N. Es lo mismo. ¿Bien? O sea, si vuelvo acá, lo que estoy considerando, chicos, son las matrices columnas. Esto que está acá. Si yo realizo esta partición, esto que está acá es A sub 1. Si yo realizo esta partición, esto que está acá es A sub 2. Esto que está acá, la última columna si considero, es A sub N. ¿Sí? ¿Se entiende la partición que estoy considerando? ¿Se entiende por qué queda A sub 1, A sub 2, A sub N? Acá. Acá hago la aclaración. A sub 1 es la matriz columna que está formado por los elementos A sub 1, 1, A sub 2, 1, perdón, A sub M1, hasta la fila enésima. O sea, tengo una matriz de clase M×1.
como dice acá. A sub 2, ¿quién va a ser? Y va a ser todos los elementos que están en la segunda columna. A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub M2. Obtengo nuevamente una matriz de clase M por 1. Y así hasta considerar la última columna, la enésima. Tengo la matriz formada por los elementos A sub 1, A sub 1n, perdón, porque estoy en la última columna, A sub 2n, A sub mn. Matriz de clase M por 1. ¿Se entiende la partición que hicimos de la matriz hasta acá? Sí, profe. Bien, vuelvo acá. Lo que hice fue considerar cada una de las columnas de la matriz A. Esa es la partición que estoy realizando. Entonces, los elementos de A sub 1 son todos los elementos que están en la primera columna. Los de A sub 2, todos los elementos que están en la segunda columna. Y así hasta la última. Análogamente, si ahora nosotros realizamos la partición, pero en filas, lo vamos a indicar de la siguiente manera. Vamos a tener, ahora estoy considerando filas, entonces va a ser A sub 1, 1, A sub 2, 1, hasta la enésima fila. Esto será fila 1, fila 2, fila M. ¿Bien? Donde acá, esto es los A sub I que estoy considerando, pertenecen al conjunto de matrices de clase 1 por n. ¿Bien? Porque ahora lo que voy a obtener son las matrices fila. Bueno, ¿y quién va a ser A sub 1? A ver quién me dice, si estoy diciendo que es una matriz fila, ¿quién va a ser A sub 1? La matriz Va a ser fila. Sí. ¿Quién va a ser? A11, A12, A1K y hasta, bueno, sería hasta N en realidad. Perfecto. A1N. Perfecto. Obtengo una matriz de clase 1 por N. ¿Está? La matriz A sub 2, ¿quién va a ser? Estoy tomando los elementos de la segunda fila ahora, entonces va a ser A21, A22, A2K, A2N. Nuevamente, matriz de clase Profe. 1 por N. Sí. ¿Por qué le hace diferente? O sea, yo estoy viendo acá la fila A sub 2, igual que la A sub 1, y le hizo como al revés, por así decirlo. Porque acá yo estoy considerando la matriz fila A sub 1. Fíjate que si me voy a la matriz A, la partición que estoy considerando ahora, a ver si lo puedo cambiar de color o resaltar. A ver esto si funciona. A sub 1 ahora, ¿quién va a ser? Los elementos que están en la fila 1. Esto que estoy marcando acá en amarillo. A sub 2, ¿quién va a ser? Los elementos que están en la fila 2. Esa es la partición que estoy realizando de esta matriz A. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí entiendo. Bien. Entonces, ahora, esto es A sub 1, esto es A sub 2. Por eso habíamos dicho, análogamente, ahora considero la partición, pero en filas. Y así, hasta la enésima fila, va a ser la que va a estar formado por A sub M1, A sub M2, A sub MK, A sub MN, porque estoy considerando los elementos de la última fila. ¿Bien? Bueno. Esto, entonces, en relación a lo que es la
partición de una matriz. Hemos definido en términos generales y hemos definido las matrices fila y las matrices columnas o submatrices, filas y columnas de una matriz de clase M por N. Esta partición la vamos a utilizar cuando definamos determinante de una matriz. Y ahora vamos a definir lo que es una matriz escalonada por filas. Vamos a decir entonces que una matriz está en forma escalonada por filas si satisface las siguientes dos propiedades. Un segundito. La primera propiedad que se tiene que cumplir o que tiene que satisfacer es que las filas nulas, si existieran filas nulas en una matriz, tienen que estar en la parte inferior de la misma, al final de todo. Y la segunda es que el primer elemento no nulo de cada fila, primer elemento distinto de cero en cada fila, a partir de la segunda, por supuesto, que se lo denomina elemento pivot, tiene que estar a la derecha del pivot de la fila anterior. Entonces, consideremos esta matriz. 2, 4, 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0. Tengo una matriz de orden 3×3 o de clase 3×3. Profe, ¿puede explicar de nuevo? Sí. Tengo esta matriz de clase 3×3. Voy a indicar o voy a decir que esta matriz está escalonada. ¿Por qué? Porque cumple, escalonada por filas, porque cumple estas dos propiedades. Fíjense, filas nulas, si existiesen, en este caso existe, toda una fila nula, está en la parte inferior de la matriz. Hay una fila nula, están en la parte inferior de la matriz. Si hubiera dos filas nulas, tienen que estar las dos en la parte inferior de la matriz. La segunda propiedad es que el primer elemento no nulo en cada fila a partir de la segunda, es decir, a partir de la segunda fila, yo me fijo el primer elemento no nulo, es este. Primer elemento no nulo de la segunda fila. Este elemento se llama pivot. ¿Y qué ocurre con este elemento? Que está a la derecha del pivot de la fila anterior. ¿Quién va a ser el pivot en la fila anterior? El primer elemento no nulo de esa fila. Entonces, al pasar de la primera fila a la segunda fila, ¿qué ocurre con el pivot? Que está a la derecha. ¿Se entiende? Vamos con otro. Entonces, esta es una matriz escalonada, por ejemplo. Profe, el pivot entonces es el elemento no nulo de cada fila. Es el primer elemento no nulo de cada fila. Así es. Consideremos esta matriz. Fíjense que esta matriz, también de clase 3×3, no tiene una fila completamente nula. En todas las filas hay un elemento que es distinto de cero. Entonces, acá no tiene sentido que me fije si se cumple la primera propiedad, porque al no haber filas nulas, listo, paso a la segunda propiedad. Acá vamos a tener que, bueno, el elemento pivot en la primera fila es este 1. ¿Qué tiene que pasar a partir de la segunda fila? Que el elemento pivot tiene que estar a la derecha. Entonces me voy, me fijo, acá está el pivot. Bien, nunca me puede quedar, por ejemplo, acá un número distinto de 0. O sea, si acá yo obtengo un número distinto de 0, ya esa matriz no está escalonada. Porque acá va a haber un elemento, ¿sí?, que es distinto de 0 y que no está a la derecha del
pivot de la fila anterior. ¿Qué ocurre en la siguiente fila? Nuevamente el pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la fila anterior. ¿Se ve eso, chicos? Sí, va formando el escalón. Exactamente. Así es. Bueno, hasta acá estuvimos, o les mostré con ejemplos de matrices cuadradas. Veamos en este otro ejemplo. 0, 0, 1, 3. 0, 0, 0, 0. Fíjense que esta matriz también está escalonada, es una matriz de clase 3×4, tengo 3 filas y 4 columnas, y ocurre que en la primera fila este elemento es mi elemento pivot. ¿Y qué ocurre en la segunda fila? ¿Cuál es el pivot? Si tiene. 1. 1, exactamente. ¿Sigue satisfaciendo la segunda propiedad? Sí, porque sigue estando a la derecha del pivot de la fila anterior. Entonces se sigue satisfaciendo la segunda propiedad. ¿Qué ocurre con la última fila? Son nulos. Son todos nulos, están en la última fila. ¿Qué hubiera pasado si esta fila nula está acá en la segunda fila? ¿Estaría escalonada esta matriz? No. No, porque no estaría cumpliendo la primera propiedad. Y En aparte no síntesis, tendríamos pivote en la segunda. exactamente, porque el pivote es el primer elemento Profe, no nulo. O sea que Sí. si el escalonado sale medio feo, o sea, no sale bien perfecto como acá, igual mientras que cumple estas dos propiedades sigue siendo matriz escalonada por filas. Exactamente, la matriz está escalonada, ¿sí? Acá en estos ejemplos, y por eso propuse otro diferente, lo que ocurría es que al ser matrices cuadradas es como que queda el escalón perfecto, como decís vos, pero no necesariamente la matriz tiene que ser cuadrada, pueden ser matrices rectangulares y va a haber escalones que son un poco más largos, vamos a decir, que otros, ¿sí? Fíjate, acá el escalón es un poco más largo que si yo, ahora por ejemplo acá este 0 lo convierto en un 8, listo, ya dejó de haber filas nulas, pero sigue estando escalonada porque el pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la fila anterior. Y acá el escalón es más cortito, digamos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Esto me permite entonces definir o hablar de operaciones elementales por filas o columnas o transformaciones elementales también se denomina. Y vamos a decir que a partir de una matriz A, cualquiera de clase M por N, una operación elemental de filas o columnas sobre la matriz A es toda matriz que está definida de A por las operaciones del tipo 1, 2 y 3, que ahora vamos a ver qué son esas operaciones. Estas operaciones me van a permitir reducir a cualquier matriz a una matriz escalonada. Y lo más interesante de esto es que la matriz que vamos a obtener luego de aplicar estas operaciones elementales es una matriz equivalente a la matriz dada. ¿Bien? ¿Cuáles son esas operaciones que se pueden efectuar? Bueno, y atención acá, chicos, porque estas operaciones elementales son las que justifican el método de Gauss para escalonar matrices. Ustedes en el práctico, cuando lleguen a este tipo de ejercicios de escalonar una matriz, van a ver el método de Gauss, conocido método de Gauss para escalonar matrices. Ese método se justifica a partir de estas operaciones elementales. Pregunta de final, ¿por qué funciona el método de Gauss? Se justifica a partir de las operaciones elementales que vamos a ver a continuación. La primera operación, es la de intercambiar
dos líneas entre sí. Cuando hablo de dos líneas, estoy hablando de dos filas o dos columnas. Atención, si al aplicar operaciones elementales a una matriz, estoy operando por filas, en todo momento tengo que operar por filas. No puedo hacer en un paso filas, en otro paso columnas y así ir alternando. No, o todo filas o todo columnas. Particularmente, yo muestro operaciones elementales por filas. Me resulta un poquito más cómodo. De ahí que anteriormente haya definido matriz escalonada por filas, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste intercambiar dos líneas entre sí? En este caso, dos filas entre sí. Consideremos la matriz A, matriz formada por los elementos 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Intercambiar filas implica, por ejemplo, a la fila 1 llevarla a la fila 2 y a la fila 2 llevarla a la fila 1. Entonces me quedará 1, 2, 3, la fila 2 la trasladé o la moví o la intercambié con la fila 1 y la fila 1 se fue a la fila 2. 4, 5, 6 y la última queda como está porque no hicimos ningún tipo de operación con esa fila. ¿Se entiende, chicos? Primera operación elemental, entonces, entre matrices es intercambiar filas en este caso. Intercambiar filas. Bien, la segunda operación es la de multiplicar una fila o una columna, por eso digo multiplicar toda una línea, por un escalar no nulo. ¿Qué significa esto? Supongamos que tengo entonces ahora la matriz A, matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que voy a hacer es, a la fila 1 la voy a multiplicar por 4. Y el resultado de esa operación la voy a colocar otra vez en la fila 1. Entonces, ¿qué me está indicando esto? 4 por fila 1, que a toda la fila 1 la tengo que multiplicar por 4, a todos los elementos. Bien, entonces sería 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Listo, multipliqué toda la fila por 4. Y el resultado de esa operación lo volví a escribir en la fila 1. ¿Qué pasó con las otras dos filas? No pasó nada, quedan como están porque no se realizó ninguna operación entre ellas. ¿Estamos? Y la tercera operación que se puede realizar es sumar una línea con otra, es decir, sumar una fila con otra. Entonces, tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que voy a hacer a continuación es sumar la fila 1 con la fila 2. Y el resultado de esa suma la voy a escribir en la fila 1. ¿Qué va a pasar con las otras dos filas? ¿Va a cambiar en algo? ¿La fila 2 y la fila 3? ¿Van a cambiar o no? No. No. No cambian, porque la que va a cambiar acá me está indicando es la fila 1. ¿Y por quién va a cambiar? Por la suma de la fila 1 y la fila 2. Entonces, copio las otras dos filas como están. Y ahora sí. Fila 1 más fila 2. ¿Qué tengo que hacer? 1 más 4, 5. ¿Dónde escribo ese resultado? En la fila 1. No entendí, 2 profe. más... ¿Por qué la fila 1 no es 1, 2 y 3? Porque estoy por cambiar por esta operación. La suma de estas dos filas. Estoy por sumar esta fila
la voy a sumar con esta fila. Y el resultado de esa suma la voy a escribir acá, en la fila 1. Ah, ahí era. Por eso cambia, ¿sí? Entonces, 1 más 4, 5, 2 más 5, 7, 3 más 6, 9. Y ahí queda entonces definida la nueva matriz que resulta de sumar las dos primeras filas y el resultado colocar en la fila, en la primera fila. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Profe, una pregunta. Sí, ¿Estas operaciones elementales se cumplen con cualquier tipo de matriz? sí, claro. O Sí, sí, sí. Yo para... acá particularmente estoy trabajando con matrices cuadradas, pero fíjate que dice acá. No necesariamente tienen que ser cuadradas, ¿sí? Estas operaciones yo las puedo aplicar a matrices rectangulares también. ¿Bien? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, y lo interesante que tiene esto de las operaciones elementales, chicos, es que se pueden aplicar reiteradamente cualquiera de estas operaciones. Y de hecho se pueden combinar operaciones. Yo puedo intercambiar filas, puedo multiplicar a toda una fila por un escalar y luego intercambiar esas filas o esas columnas según cómo esté trabajando, ¿sí? Estas operaciones elementales que estamos definiendo acá, sobre las filas o columnas, como habíamos dicho anteriormente, me permiten obtener una matriz equivalente a la matriz dada. Es decir, dadas dos matrices A y B, que son de la misma clase, por supuesto, decimos que la matriz B va a ser equivalente si y solo si esta matriz B la puedo obtener haciendo un número finito de operaciones elementales sobre A. O sea, a partir de la matriz A, yo realizo un número finito de operaciones y obtengo esta matriz B. Esa matriz B va a ser equivalente a la matriz A. Y ya vamos a hablar o vamos a indicar a qué estamos haciendo referencia cuando decimos matriz equivalente. Ya la próxima clase voy a mostrarles un ejemplo de esto, de cómo con las operaciones elementales puedo escalonar una matriz. Y reitero, en la parte práctica ustedes van a aplicar el método de Gauss, ¿sí? Pero ese método de Gauss, sepan ustedes que se justifica a partir de estas operaciones elementales. Bueno, y por último, ya para ir terminando la clase de hoy, esto de estas operaciones elementales que hemos definido para las matrices me van a permitir escalonar una matriz, como les decía anteriormente. ¿Y para qué quiero escalonar una matriz? Para saber el rango de la misma. Bueno, pero ¿y qué es el rango de una matriz? Bueno, en términos que van a encontrar, son definiciones equivalentes, ¿sí? Yo las dos definiciones las propongo acá. Y vamos a decir que el rango, o también denominado característica de una matriz rectangular, ¿sí? Vale la aclaración que no es solamente para matrices cuadradas, sino vale para matrices rectangulares, es el número de filas no nulas de la matriz escalonada equivalente a la matriz A. Fíjense que dice acá, equivalente a la matriz A. De ahí la necesidad de haber definido las operaciones elementales previamente, para poder escalonar una matriz y que esa matriz escalonada sea una matriz equivalente a la matriz dada. ¿Cómo indicamos el rango? Con R de A. De esta manera, esta es la notación simbólica para indicar rango de una matriz. La otra definición que ustedes se van a encontrar o pueden encontrar en la bibliografía que consulten es que, dada una matriz de clase M por N,
El rango de la misma, también denotado de esta forma, es el máximo número de filas, número de matrices, filas, perdón, que son linealmente independientes. Y esto no es un concepto nuevo para ustedes porque ya lo estudiaron o ya lo aplicaron cuando estuvieron dando vectores, ¿sí? Entonces, a ver, creo que me alcanza el tiempo, sí. Veamos este ejemplo. Tengo la matriz A y acá ya vamos, les voy a mostrar con las operaciones elementales. 1, 2, menos 1, 0, 2, menos 2. Tengo esta matriz de clase 3 ¿Puede por hacer 3. con una Me matriz de piden... orden, profe? ¿Cómo? Con una matriz de orden puede hacer, porque esa es cuadrática y tipo, si nos pide de orden, tipo, ya tenemos una idea. No cuadrada, digamos. Sí. Bueno. A ver. Voy a proponer esta otra entonces. Ok. Supongamos que tengo entonces la matriz formada por los elementos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 3, menos 3, 1, 0, 1, 1. Matriz no cuadrada. Fíjense que es una matriz de clase 3 por 4. Entonces, voy a empezar a aplicar operaciones elementales a esta matriz. La primera operación que voy a aplicar es, voy a aplicar en realidad dos operaciones acá. La primera es, voy a hacer el opuesto de la fila 1, presten atención, el opuesto de la fila 1 más la fila 2, y el resultado de esta operación la voy a escribir en la fila 2. Eso es lo que voy a hacer en primer lugar. Entonces, la primera fila no va a cambiar en nada, entonces tengo 1, 1, menos 1, 1. Y la segunda fila es la que va a cambiar. Fíjense, ¿qué tengo que hacer acá? El opuesto de la fila 1 y sumarle la fila 2. ¿Cuál es el opuesto de 1 acá? Menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 1, 1, menos 1. Bien, o sea, el opuesto será menos 1, 1 positivo y menos 1. A ese opuesto le voy a sumar la fila 2. Entonces, acá tengo menos 1 más 1, 0. 0. Estoy colocando el resultado en la fila 2, fíjense. Menos 1, menos 1, Menos 2. menos 2. Menos 1, menos 3. Perdón. Acá es El opuesto era. menos 1 más 3, sí. 1 más 3, perdón, sí. El opuesto más 3. Menos 1 más 3, 4. 4. Acá, menos 1, menos 3, Menos 4. menos 4. Bien, ahí cambió la segunda fila. Ahora voy a cambiar la tercera fila. Nuevamente voy a hacer el opuesto de la fila 1 y le voy a sumar ahora la fila 3 y el resultado de esa operación la voy a escribir en la fila 3. ¿Estamos? Entonces, lo mismo, el opuesto de la fila 1, pero ahora le voy a sumar la fila 3. Entonces acá tendremos menos 1 más 1, menos 1 más 1, 0. 0. Muy bien. Menos 1 más 0, Menos 1. menos 1. 1 positivo más 1, 2. menos 1 más 1, 0. 0. ¿Empiezan a ver qué pasó acá en la primera columna, chicos? Con estos dos elementos que están debajo del pivot de 1. ¿Qué pasó acá? Son nulos. Hicieron 0. Se anularon.
Bueno, eso es lo que ustedes cuando apliquen el método de Gauss van a hacer. Van a tomar su primer elemento, elemento pivot, y van a hacer ceros los que están debajo de ese pivot. Ya les estoy adelantando lo que van a hacer cuando apliquen Gauss. Ahora, ¿y por qué hago ceros debajo? Bueno, se justifica por las operaciones elementales que estamos realizando acá, en este ejemplo. El objetivo acá es escalonar esta matriz. Todavía no está escalonado, ¿sí? Entonces tengo que seguir aplicando operaciones elementales. ¿Cómo sé que todavía no está escalonado? Porque fíjense, si yo tomo en la segunda fila este elemento como pivot, en la siguiente fila, acá no es 0. O sea, el pivot no está a la derecha. Entonces no está escalonado todavía. ¿Bien? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a multiplicar por menos 2 a la fila 3 y le voy a sumar la fila 2. Y el resultado Profe. lo voy a escribir en la fila 2. Sí. ¿Por qué en la primera parte le hacemos lo opuesto más fila 2 y no por el mismo? O sea, fila 1. No es 0. ¿En dónde, perdón? Acá. ¿Por qué hacemos menos fila 1 más fila 2? Sí. Porque yo estoy buscando anular este elemento. Ah. No, es que Que estoy es viendo que justamente está lo que sumando pasó. números así y que como que parece que se le puede agregar Sí. cualquiera. Bien, no. El objetivo siempre es ir justamente escalonando la matriz. ¿Qué significa esto? Que el elemento pivot en la fila sucesiva siempre queda a la derecha. Por eso yo busco anular estos dos. Y por eso realizo estas operaciones. ¿Se entiende? Fíjate, Sí. si este es mi elemento pivot, este ya quedó a la derecha. Pero si este es mi elemento pivot, en la fila de abajo no está a la derecha, está abajo. Entonces, esas operaciones que estoy por realizar ahora acá es para que se me anule este menos 1 que está acá. ¿Se entiende? Para que el elemento pivot ahora vaya a quedar a la derecha. Ese es el objetivo. Por eso decimos, el objetivo es escalonar las matrices. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces vamos con esta que es un poquito más larga. Fíjense, voy a multiplicar por menos 2 a la fila 3. Y el resultado de esa operación la voy a sumar la fila 2 y la voy a colocar en la misma fila. O sea, la que va a cambiar es la fila 2 ahora. No completo nada todavía. Entonces hago menos 2 por 0. Estoy multiplicando por menos 2 a la fila 3, acá. Menos 2 por 0. 0, 0. Más 0. 0, 0. Fíjense que ese 0 no cambió. Menos 2 por menos 1. Menos por menos más. 2 por 1, 2. Menos 2. Bueno, más menos 2. 0. Menos 2 por 2. Menos 2 por 2. Profe, me confundió. Otro. ¿Dónde dice que tenemos que multiplicar? Acá. A menos 2 por la fila 3. Esta es la fila que estoy multiplicando por menos 2. Y al resultado de esa multiplicación me le confundí, estoy sumando porque la parece fila un 2. más, el que parece que dice menos 2 más 3. Ah, no, es menos 2 más fila 3. Menos 2 por fila 3, perdón. ¿Bien? Entonces hicimos acá menos 2 por 0 más 0, 0. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Menos 2, 0. 2 Menos 4. menos 2 Menos 4. por 2, menos 4 más 4, 0. 0. Menos 2 por 0, 0. 0. menos 4, Menos 4. menos 4. Bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, la fila 3 la voy a sumar con la fila 1 y el resultado la voy a escribir en la misma fila. Entonces, la fila 3 la voy a sumar Profe. con la fila 1. Sí, Ahí cuando multiplicó menos 2 por fila 3 y el más F2 ese, ¿qué onda?
Y la onda es para anular, acuérdense los elementos. Estamos buscando escalonar la matriz. Me olvidé de eso. Multipliqué por menos 2 a esto y estoy sumando a esta fila. Ahora ya van a ver por qué. Bueno, fila 3 más fila 1 sumamos ahora. 0 más 1. 1. 0 más 1. 1. El resultado lo escribo en la fila 1. Menos 1 más 1. 0. 0. 0. 2 menos 1. 1. Positivo. 0 más 1. 1. 1. Bien. Y la última fila dejamos como está. Bien, ahí pareciera que todavía no está escalonada, y de hecho todavía no está escalonada. Pareciera, pero fíjense, ¿qué pasa si yo ahora intercambio fila 3 por fila 2? O sea, la segunda fila va a venir a la tercera. Profe. La primera queda como está. ¿Qué pasó? Toda una ensalada de fruta, Todo Sí. para llegar al escalonado, Ustedes- pero sí o sí tiene que ser así escalonado, tipo en vertical. No puede quedar, por ejemplo, el primero. No, en la teoría decía la segunda fila. No dije nada. Segunda fila. Ustedes en el práctico van a hacer el método de Gauss. Yo acá les estoy mostrando otro método, que sí hay que trabajarlo un poquito más, pero es lo que justifica el método de Gauss. ¿Sí? ¿Qué Javier, pasa si...? Sí, Ana. te consulto, discúlpame que te interrumpa. Decime. Vas a tomar algunos minutos de nuestra clase porque yo ya tengo alumnos en mi sala. Quiero Admitilas saber. nomás, Ana, yo ya acá intercambio filas, filas y ya muestro que la matriz queda escalonada y termino. Está porque, sí, yo por eso, porque quiero salir, ya Javi de acá Sí, y me voy ya, listo. Ya te los Papel, mando no, los tuyos. está perfecto, listo, gracias, Dale. chao, chao. Chao, gracias. Bueno, intercambiamos acá entonces las filas, chicos. La fila 2 se va a la fila 3 y la fila 3 viene a la fila 2. ¿Qué va a pasar? 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, 0, menos 4. ¿Esa matriz está escalonada? Sí. No. Sí, Sí. porque Sí. Primer elemento, pivot. Segunda fila, ¿el pivot está a la derecha? Sí. Tercer fila, ¿el pivot está a la derecha? Sí. Matriz escalonada. Y esta matriz que obtuvimos, que la podemos llamar matriz B, es equivalente a la matriz A. ¿Por qué? Porque se le aplicó una serie de operaciones elementales, una serie finita de operaciones elementales, que me permiten tener esta matriz escalonada. Ahora pregunto, porque estamos dentro del tema del rango, ¿cuántas filas no nulas tiene esta nueva matriz, esta matriz escalonada? ¿Cuántas filas no nulas tiene? Una. Cuando hablo de filas no nulas, significa que hay un elemento por lo menos que es distinto de 0 en alguna de las 3. filas. 3. Entonces voy a decir que el rango de la matriz P es igual a 3. ¿Por qué? Porque obtuve una matriz escalonada que tiene 3 filas no nulas. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, con esto entonces terminamos. La próxima clase arrancamos con determinante de matrices. Muy bien, ya se pueden ir con la profe Piscini Profe, y el profe Romero quedan acá. Sí, una última pregunta. ¿Usted con qué escribe eso o tiene una tableta gráfica? con tableta. Sí. Bueno, gracias. Adiós. Chao, chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Cristian, Javier. ¿estás Sí, por ahí? sí, me quedo acá.